Muy buenas y bienvenidos a vuestro canal Hablando de Excel. Hoy vamos a descubrir la función lambda, una función que creo que solo escucha su nombre la gente hace ¡buf! Esto es para super expertos en Excel. Pues bien, es verdad que tiene una parte avanzada donde tienes que echarle horas para entender cómo funciona, pero tiene la parte más básica que en realidad no es tan difícil. Mirad, lambda es una función, al menos para mí, que cuando tenemos una fórmula un poco complicada de entender y la tenemos que estar haciendo muchas veces a lo largo del día, o la semana o el mes, con lambda lo simplificamos. Transformamos esa fórmula complicada en una función sencilla. Hoy solo intentaré explicar la función lambda para que se entienda su funcionamiento. En tutoriales posteriores veremos cómo convertir algunas fórmulas complicadas en una función lambda y así ser más fácil su uso. Lo vemos enseguida, pero antes no olvides suscribirte, darme un like y activar la campanita. Mi nombre es Albert Cid, empezamos. Pues venga, vamos a por ello. Vamos a llamar a la función lambda y vamos a ver los parámetros. Llamo lambda y si nos fijamos aquí, lambda solo tiene un parámetro, que dice parámetro o cálculo. Entonces ella lo que nos hace, la función lambda, nos pide primero parámetros y al final de todo le tenemos que dar un cálculo, como tenemos por ejemplo aquí arriba. Yo le doy el parámetro A y el parámetro B. Y después lo que hago es hacer una suma A más B. ¿Vale? Entonces yo aquí, si voy dándole punto y coma, si te fijas, siempre nos da parámetro cálculo, parámetro cálculo, parámetro cálculo, parámetro cálculo, así continuamente, y le puedes pasar muchos parámetros y al final le tienes que dar un cálculo. Bien, entonces vamos a empezar haciendo una función lambda que le vamos a denominar mi suma. Y lo que vamos a hacer es sumar este 8 de aquí y este 3 de aquí. Ya sabemos todos que esto, haciendo aquí una función suma, lo sumamos. Esto lo sabemos. Se trata de entender la función lambda. Entonces, llamo a la función lambda. Y primero que nada le voy a dar un parámetro, porque tenemos, en este caso tenemos dos números, pues le voy a dar un parámetro A, punto y coma, y le voy a dar un parámetro B, punto y coma. Ahora tenemos que hacer el cálculo. ¿Qué queremos hacer con A y qué queremos hacer con B? Pues lo que vamos a hacer es A más B, tal y como lo tenemos en el ejemplo de arriba. Que esto es lo que sería la función lambda en su mínima expresión, muy sencillo. Cierro la función y aquí ahora sí evalúo con enter, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún parámetro pasado. A no es ningún número y B tampoco. Entonces A más B no puede dar ningún resultado. Esto si lo evalúo con enter me da un error de cálculo. Entonces vamos a pasarle primero que nada los parámetros para comprobar que la función lambda va tal y como tiene que ir. ¿Cómo se lo podemos pasar? Pues mira, volvemos a abrir paréntesis y le vamos a dar el A sería el primer número que queramos, que sería por ejemplo este, punto y coma, y el B sería el siguiente número, le voy a dar el 3. Cierro los parámetros y ya puedo evaluar con enter. Y si nos fijamos ya nos devuelve un 11. 8 más 3, 11. Entonces la función lambda nos funciona perfectamente. Ahora vamos a crear lo que sería el nombre definido. Entonces ahora ya vamos a crear lo que será nuestra función lambda. Me pongo otra vez dentro de la fórmula. Elimino lo que son los parámetros. Y voy a copiar lo que es la función lambda con control C. Evalúo con enter y lo dejo con el error de cálculo. Muy bien. Me voy a la ficha fórmulas, que la tenemos aquí, ficha fórmulas, y en administrador de nombres, en esta ventanita le doy
si nos fijamos no hay ningún nombre, pues le doy nuevo. ¿Cómo le vamos a llamar a nuestro primer cálculo? Pues aquí lo tengo, mi suma. Voy a darle mi suma. ¿Dónde vamos a poder usar esta función que estamos creando? Pues en el ámbito del libro. Aquí podemos poner solo la hoja 1, solo la hoja 2, la 3, lo vamos a dejar en todo el libro. Comentario. Pues aquí podemos poner un comentario descriptivo de lo que hace nuestra función mi suma. Pues suma dos números, por ejemplo. Dos números. Y aquí donde se refiere a, le tengo que pegar lo que es la función lambda que hemos creado. Una vez pegado, ya le puedo dar aquí al aceptar. Y si nos fijamos en el administrador de nombres, ya tenemos un nuevo nombre que se llama mi suma. Puedo cerrar y ahora lo que voy a hacer es ponerme aquí y voy a llamar a la función mi suma. Si nos fijamos, nos sale por aquí, igual que las otras. Y aquí nos dice lo que sería su descripción. Mi suma, ¿qué hace? Pues suma dos números, que es lo que hemos puesto en la descripción. ¿Vale? Nos sale exactamente igual que una función en Excel. Le doy el paréntesis y mi suma me pide dos parámetros. El parámetro A y el parámetro B, que son exactamente los que les hemos puesto nosotros aquí. Pues al parámetro A le vamos a pasar el 8, punto y coma, y en el parámetro B le vamos a pasar el 3. Cierro la función, mi suma, y ya la evalúo con Enter. Y me devuelve un 11. Así de sencillo es como funciona lambda. Vamos a subir un poquitín el escalón. Prácticamente nada. Vamos a volver a hacer otra suma, pero aquí hemos hecho A más B, ahora vamos a hacer una función dentro de la función lambda con la función suma. Vamos a ver de qué se trata eso. Llamo otra vez a la función lambda. Y como antes me pide parámetro o cálculo, pues yo le voy a dar un parámetro. En este caso vamos a darle un parámetro de rango. El nombre puede ser el que queramos, pero yo le voy a poner rango. Punto y coma. Y ya no necesito nada más. Ahora ya voy a hacer el cálculo. Y el cálculo va a ser suma, abro paréntesis, ¿de qué vamos a sumar? Pues vamos a sumar el rango que le estamos dando en el parámetro. Cierro la función suma, cierro la función lambda y ahora si evalúo con Enter me va a volver a dar el error de cálculo igual que aquí arriba. Ahora primero que nada vamos a volver a comprobar que la función esté bien. Abro paréntesis y como solo nos pide un parámetro, le vamos a dar un parámetro, que sería, en este caso le vamos a dar un rango. Cierro la función, o cierro los parámetros y evalúo con Enter. Y me vuelve a devolver un 11, exactamente igual que antes. Entro dentro de la función, cierro los parámetros, borro los parámetros y copio la función lambda con control C. Evalúo con Enter y lo dejo con el error de cálculo. Me voy otra vez a la ficha fórmulas, administrador de nombres y voy a crear uno nuevo. Esta segunda función le voy a dar de nombre mi suma 2. Voy a poner aquí mi suma 2. Lo vamos a dejar en el ámbito del libro y pues en descripción le vamos a poner pues suma un rango de valores, por ejemplo. Si no quieres poner nada, tampoco no pasa nada. Y se refiere a, le voy a pegar la fórmula lambda con nuestro parámetro rango y nuestra función suma que suma un rango. Le doy a aceptar y ya tenemos el segundo nombre definido o la segunda función lambda creada. Cierro otra vez y me voy aquí y voy a llamar a la función mi suma
si nos fijamos nos salen las dos, mi suma y mi suma 2. Voy a mi suma 2 y me dice suma un rango de valores. Pues venga, esto es lo que quiero hacer. Le doy el paréntesis y lo que me pide es un rango, ¿vale? Pues le voy a dar el rango. Cierro el paréntesis y evalúo con Enter. Muy bien. Dos maneras de usar lambda, ¿vale? Aquí hemos hecho A más B. Aquí ya hemos usado una función dentro de la función lambda. Entonces, una cosa que tiene que quedar clara es que en lo que es el parámetro le puedes poner el nombre que tú quieras. Lo que tú quieras, no hay problema. Pero lo normal es poner un nombre descriptivo de lo que necesita la función lambda para que funcione. Bueno, salgo de aquí y vamos a subir un poquitín más el nivel. Entonces aquí lo que queremos hacer es a este precio de aquí de 1000 euros sumarle el IVA, que son 21. Entonces esto, ¿cómo se hace? Pues mira, hacemos esto por 21, lo encerramos dentro de un paréntesis y le sumamos este de aquí. Y nos devuelve 1210, que sería el precio más el IVA calculado. ¿Vale? Suprimo aquí y me voy otra vez de aquí y vamos a crear otra función lambda. Llamo a la función lambda y, como siempre, nos pide un parámetro o un cálculo. Entonces, primero que nada, le vamos a dar los parámetros. Nosotros tenemos aquí dos parámetros, creo yo, ¿no? Si nos fijamos bien, solo tenemos el precio y el IVA. Pero entonces, vamos a darle como primer parámetro el precio. Punto y coma. El segundo parámetro va a ser el IVA. Punto y coma. Entonces, el cálculo que vamos a hacer aquí es el mismo que hemos hecho aquí, pero con nuestros parámetros. Entonces, lo que hacemos es el precio más, abro paréntesis, precio por IVA. Cierro el paréntesis de nuestra primera formulita, cierro el paréntesis de nuestra función lambda y ahora, bueno, si evalúo aquí con Enter, como siempre me da el error de cálculo. Vuelvo a entrar en la fórmula y vamos a pasarle los parámetros para comprobar que funcione bien. El primer parámetro es el precio, pues le voy a pasar el precio, punto y coma. El segundo parámetro es el IVA, pues le voy a pasar el IVA. Cierro los parámetros, evalúo con Enter y me devuelve 1210. Perfecto, funciona tal y como tiene que funcionar. Me vuelvo a meter dentro de la fórmula. Borro esto y copio con Control C la fórmula. Evalúo con Enter y se me queda aquí el error de cálculo. Me voy a fórmulas, a administrador de nombre y vamos a crear un nuevo nombre que le vamos a llamar, como tenemos aquí, precio con IVA. Precio con IVA. Muy bien, ámbito libro y como comentario le vamos a dar, pues, calcula el IVA de un número y se lo suma, por ejemplo. Y aquí se refiere a, le voy a pegar la fórmula que acabamos de crear. Acepto y ya tenemos aquí nuestra tercera función lambda o nuestro tercer nombre definido. Entonces ya podemos cerrar y ya tenemos nuestra tercera función. Llamamos a la función precio con IVA, que nos está aquí abajo. Nos dice calcula el IVA de un número y se lo suma. Le doy el paréntesis y nos pide dos parámetros, el precio y el IVA. El precio le vamos a pasar este precio, punto y coma, y el IVA le vamos a pasar el IVA. Evalúo con Enter y me sale 1210. No me digáis que no es maravilloso. Aquí lo hemos hecho con fórmulas muy sencillas, pero cuando hay una fórmula complicada y
no entiendes cómo funciona, pues qué mejor que hacer una función lambda y aquello tan complicado se hace sencillo. Como cualquier función en Excel, la llamas, le pasas los parámetros y ya está. Lo que haga internamente no lo sé. Pues nada, espero haberme explicado bien, espero que te haya gustado y hasta la próxima.